que sostenibilidad no es solamente el cuidado del medio ambiente. Sostenibilidad es una mesa que se sustenta en 3 patas. Y las 3 patas son el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social, pero el desarrollo económico es fundamental. Si queremos empujar agresivamente la inversión privada, yo creo que tenemos que tener en las APPs un mecanismo importante, pero ¿qué inversionista va a estar dispuesto a hacer inversiones relevantes si es que las discusiones no son a través del Estado de Derecho? Entonces, eso para mí es fundamental y va a requerir reformas estructurales, ¿no? Y por primera vez en la historia del país, el sector público funcionó, ¿no? Con un reloj, ¿no? Se adelantó la fecha de votación, se capturó, todo funcionó. Qué bueno. Bueno, en nombre de BNI Perú, le damos en primer lugar las gracias a cada tremendo panel de expositores, a todos ustedes por asistir. Y este es el primer evento que vamos a hacer de nuestro ciclo de BNI Talks. En esta oportunidad, el tema será Construyendo el futuro y cuáles son las perspectivas para el 2023-2024. Y tenemos, la verdad, que un panel de lujo. Aparte, muy buenos amigos, excelentes profesionales. Así que quiero agradecer a Diego Cavero, que es el CEO, gerente general del Banco de Crédito del Perú, a mi gran amigo Roque Benavides, presidente de Minas Buenaventura, y a otro gran amigo también, que ya es casero aquí para BNI, que es Luis Babanacao, director de Diviso y de muchas empresas. Así que la verdad que es un gusto tenerlos y más bien muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. También quiero agradecer a nuestras marcas auspiciadoras, que es ESAN, que es donde estamos hoy día, y agradecerles por brindarnos el local. Tenemos al BCP, y muchísimas gracias también por auspiciarnos. Y tenemos a Vino y Roble, con nuestros vinos, que después lo degustaremos a la salida, y con Major, con los riquísimos vinos portugueses. Así que también un aplauso para ellos y por apoyar esta iniciativa. Ahora van a haber unos regalitos para cada uno de los expositores, los reyes en lo que es carteras, maletas, maletines, crepier. Así que productos de lujo y la verdad que muchísimas gracias, Leonelo, por apoyarnos. Y Mela, ¿no? Los dos. Empezaremos presentando a nuestro primer speaker, que es el señor ingeniero Roque Benavides. Él es presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura desde 2011 y decano del Colegio Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú para el periodo 2022-2024. Él es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Administración de Negocios por Henley, Universidad Reading, Reino Unido. Completó el programa de desarrollo gerencial en Harvard Business School en Estados Unidos y el programa avanzado de gerencia de Templeton College en la Universidad de Oxford, también en Reino Unido. Así que muchísimas gracias por estar acá. Yo creo que el sector minero o la minería en el Perú es uno de los rubros más importantes que tenemos y que colabora mucho en el PBI. Entonces, ¿cómo ves las perspectivas para el próximo año? ¿Y qué recomendaciones nos podrías dar, por favor? Muchas gracias por la invitación. Dicen que Lucho Babanacao es caserito, yo también me siento casi caserito, porque en las últimas semanas me ha tocado estar acá en estas maravillosas instalaciones. Realmente felicito a ESAN. Me invitaron con el decano de la Universidad de Stanford. Yo pensé que iba a ser un panelista más y resulté siendo el comentarista del decano de Stanford y me la pusieron, por supuesto, muy difícil. También es difícil venir y hablar ante todos ustedes y estar para
a disposición para todas sus preguntas, por supuesto. Yo creo que la industria minera es indiscutiblemente un sector muy importante en el Perú. No es el único, porque pareciera que hay gente que cree que algunos, incluyéndome a mí, creemos que solamente la minería salvará al Perú, por usar un término medio político de otras épocas. Pues la minería no es la única que va a salvar al Perú. Creo que el turismo, creo que la industria manufacturera, creo que los servicios, y estoy acá con gente que está en el mundo de los servicios, gente muy importante, pues tienen un rol fundamental en la economía peruana. Pero eso no le quita importancia a un sector como la industria minera en épocas donde mucha gente, especialmente los antimineros, identifican a la industria minera con la contaminación ambiental. Y entonces yo me pregunto, ¿qué cosa va a hacer el mundo hacia el futuro si es que no tuviéramos el cobre que se va a utilizar en los carros eléctricos? Comenzaré por decirles que los carros eléctricos van a consumir 4 veces más cobre que lo que utilizan los carros a combustión, los que hoy día utilizamos. Y que dentro de 10 años va a haber un déficit de 20% de la demanda de cobre en el mundo. Y por lo tanto, vamos a necesitar poner en valor esos proyectos de cobre sin perjuicio del oro y la plata y el plomo, el zinc. Y el Perú ha sido bendecido con recursos naturales. La verdad es que muchos de ustedes tampoco sabrán que todos los depósitos minerales que se conocen en el Perú y que están en explotación, todos, sin excepción, tienen afloramientos en superficie. Y ustedes dirán, pero este loco, ¿qué nos viene a decir con esto de afloramientos en superficie? De que hay indicios en superficie de que hay mineralización abajo. No todos tienen gran mineralización, pero sin ser geólogo, sin pretender ser geólogo, pues si es que hay mineralización en horizontal, en el Perú, estoy seguro, como que estoy sentado acá en ESAN, que va a haber mineralización en profundidad, como se están encontrando muchísimos yacimientos a nivel mundial. ¿Qué cosa es lo que nos va a permitir descubrir nuevos yacimientos? La tecnología, la innovación. No cabe la menor duda que la industria minera es probablemente una de las industrias líderes en cuanto a utilización de tecnología, en cuanto a exploración, a metalurgia, a minería, ¿por qué no decir a infraestructura también? Y lo cierto es que la industria minera en el Perú tiene un potencial muy importante. Poner en valor nuestros recursos sería pues una maravilla. Hoy día producimos, sigo con el cobre, 2.7 millones de toneladas de cobre al año. Chile está produciendo cerca de 6 millones de toneladas de cobre al año. El Perú tiene más proyectos de cobre que Chile. Es el país que tiene más proyectos de cobre en el mundo y por lo tanto su potencial es enorme. Por supuesto que estoy hablando de la minería responsable, de la minería que cuida el medio ambiente, de la minería que respeta a las comunidades, de la minería eficiente, la minería competitiva. No estoy hablando de la minería informal, la minería ilegal, la que no tiene fiscalización. Nosotros venimos de un sector que probablemente es de los más formales que hay en la economía peruana. Si nosotros aceptamos que más del 70% de la economía peruana es informal y que la minería exporta y pasa por los puertos toda su producción, es casi imposible ser informales. Pero no se trata de que sea posible o imposible, se trata de que es una minería absolutamente formal, que tiene salarios, por supuesto, muy por encima de muchos sectores en nuestro país y que descentraliza nuestro querido Perú. Ustedes comprenderán que los principales problemas que hay en nuestro país, a mi modo de ver, son, por supuesto, la corrupción, la informalidad, el centralismo y la inseguridad ciudadana.
Si podemos contribuir con un sector como la industria minera, y ojo que no hablo la minera, porque eso me suena despectivo, la industria minera, porque es una industria, pues podemos contribuir enormemente al desarrollo del Perú. ¿Cuál es el futuro de la industria minera? Pues el futuro de la industria minera es poner en valor todos esos proyectos. ¿Cómo es posible que en el norte, en Cajamarca, se dice que es uno de los departamentos más pobres del Perú, tengamos Michiquillay, los sulfuros de Yanacocha, los sulfuros de Tantahuatay, los sulfuros de La Zanja, tenemos La Granja, tenemos una serie de proyectos que podrían generar más de 1 millón de toneladas de cobre al año y están durmiendo el sueño de los justos. Y en el sur del Perú, igual, tenemos Zafranal, tenemos Tía María, tenemos proyectos por explorar. Lo que es concreto es que los 57.000 millones de dólares que tiene el Ministerio de Energía y Minas en cartera, 57.000 millones de dólares en proyectos podrían ser desarrollados. Y eso, para hablar del futuro, generarían 2.3 millones de puestos de trabajo en el Perú, absolutamente descentralizados. No solo eso, la industria minera consume el 50% de toda la energía que se produce en el Perú. Vale decir que la industria eléctrica de nuestro país depende de la industria minera. Mi padre, que recordamos por supuesto con mucho cariño, decía que la industria minera en el Perú era casi sinónimo de infraestructura, casi sinónimo de carreteras, de ferrocarriles, de líneas de alta tensión. Pero lo que él nunca supo y que yo me enteré, 50% de la energía que se produce en el Perú, que es de la energía más barata que se produce en todas las Américas, está consumida por la industria minera, con lo cual se justifica una industria eléctrica. Creo yo que el futuro del Perú significa poner en valor todo lo que tengamos. Comencé diciendo que el turismo, la industria manufacturera, la industria de los servicios, por supuesto, no podemos quedarnos solamente en un sector, pero que hay sectores importantes que pueden contribuir al desarrollo de nuestro país, que pueden ayudar a que la gente tenga mejores servicios de salud, de educación, que podamos tener mejor infraestructura básica, que podamos descentralizar nuestro país. Yo la verdad es que la veo como 1 más 1 es 2, pero pareciera que hay gente que considera que no es el futuro y que las industrias primario exportadoras, lo único que le falta decir es primates, pero la verdad es que yo creo que es una insolencia de parte de aquellos antimineros que creen que todo es contaminación. No nos olvidemos lo que dice el amigo Laje de Argentina. Hemos pasado de una situación donde la izquierda absurda habla de la lucha de clases y la dictadura del proletariado, con lo cual ya no podemos estar de acuerdo ni siquiera los comunistas. Y hemos pasado a la ideología de género y a los temas medioambientales. No nos olvidemos que hay un tema ahí que hemos llevado casi a ultranza, el tema medioambiental, y donde podamos nosotros acusar a un sector de temas medioambientales, vamos a hacerlo, lo cual no me parece bien. Yo creo que tenemos que entender que los temas medioambientales también son temas de inteligencia, también son temas de cómo podemos tratar esos problemas. ¿Acaso ustedes no ven todos los plásticos en las ciudades? ¿Acaso no vemos los ríos contaminados? ¿Acaso no vemos los gases del transporte urbano de Lima y de todas las ciudades? Eso no es contaminación, solamente la vaca que da leche es la que contamina, y eso no está bien. Y creo que en eso hay que enfrentar con toda seriedad y por supuesto con toda técnica, porque la industria minera puede contribuir muchísimo hacia el futuro y ha contribuido en el pasado también, pero especialmente hacia el futuro para tener un país que genere mucho más bienestar, especialmente para la gente más necesitada. No nos olvidemos que el Perú
tiene que descentralizarse. No hay otra manera que generar actividad económica fuera de las grandes ciudades. Y una alternativa de desarrollo y de descentralización es la industria minera, que tiene que integrarse con la industria manufacturera peruana, por supuesto, que tiene que integrarse con la banca y con los servicios, por supuesto, que tiene que integrarse con el resto de la sociedad, por supuesto. Y como dice el mejor ministro de Economía que hemos tenido en el Perú, que se llama Luis Carranza, porque las cifras así lo dicen, él dice que valor agregado no es solamente la transformación del metal para lograr un producto de consumo. Valor agregado es la integración con el resto de la economía. Y eso es lo que tenemos que buscar, que la industria minera sea un polo para integrarse con el resto de la economía y así poder lograr un desarrollo más sostenible en nuestro país. No nos olvidemos también que sostenibilidad no es solamente el cuidado del medio ambiente. Sostenibilidad es una mesa que se sustenta en 3 patas. Y las 3 patas son el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social, pero el desarrollo económico es fundamental. En mi calidad de ingeniero, me han presentado como Colegio de Ingenieros del Perú, en mi calidad de ingeniero les puedo asegurar que no hay mesa que se sostenga en una sola pata, ni en 2 patas. Tiene que tener por lo muy menos 3 patas. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que desarrollar el país socialmente, pero no hay que descuidar el desarrollo económico que es tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roque. Seguimos con las presentaciones. Él es CEO del BCP desde enero del 2022 y tiene 30 años en la corporación. Es líder de la línea de negocios de Banca Universal en Credicorp, vicepresidente del directorio del BCP en Bolivia y antes fue el gerente general adjunto del BCP, gerente central de banca mayorista, gerente de eficiencia, administración y procesos, gerente de banca corporativa, gerente general de BCP Bolivia, gerente de banca empresa, entre otras. Él es administrador de empresa de la Universidad de Lima, MBA de McCombs School of Business de la Universidad de Texas. Y Tato, nuevamente, mil gracias por estar hoy día con nosotros. No, gracias por la invitación. La verdad es que un gusto estar acá con ustedes y poder compartir en aras de poder agregarles un poquito de valor para sus planes del próximo año. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo ves las perspectivas económicas del país para lo que queda del 2023 y tal vez del 2024. Que nos cuentes un poquito qué fortalezas debería tener una empresa para superar todas estas continuas crisis que venimos teniendo en el Perú. Y otra cosa importante que he visto que ha venido haciendo el banco es la digitalización, lo cual creo que es... Entonces, ¿cuál ha sido la inversión que han tenido ustedes para hacer esto innovador? Y una cosa también importante que he visto que ha ayudado mucho a la bancarización, si lo queremos llamar así, es la aparición del YAPE, que ha sido creo que un éxito del banco. Desde el punto de vista económico, la verdad es que tenemos un año muy difícil, el peor año en los últimos 20 años si eliminamos el COVID, con una contracción de la producción el primer semestre. Algo influenciado porque no ha habido campaña de pesca, pero mucho influenciado por las decisiones del comienzo del gobierno de Castillo, que ha hecho, yo creo que muchísimo daño a la inversión, a la confianza, y hoy día estamos, de alguna manera, sintiendo ese impacto, ¿no? Entonces, si bien hoy día los números son malos, ¿no? Una caída en la producción que no veíamos hacía muchísimos años, hemos enfrentado también algunos choques externos, ¿no? El tema de una inflación mucha importada que ha hecho que las tasas de interés suban, entonces que el ingreso disponible de las familias entre la inflación y las tasas de interés más caras se ha reducido, y eso de la mano con lo que hemos vivido, pues el año pasado, la cantidad de ministros, la minería muy atacada el primer trimestre. Entonces, la verdad es que
Y bueno, ya lo que vivimos el primer semestre de este año, el primer trimestre de este año en cuanto a la situación del golpe y las protestas, es sorprendente que el daño no haya sido mayor. La verdad es que eso dice mucho de la resiliencia de la economía peruana. Esperamos que de aquí hacia adelante haya un rebote, pero tenemos que ser bien realistas. La inflación está cediendo, eso es una muy buena noticia. Las tasas deberían empezar a bajar hacia finales de año, tanto por lo que está pasando en Estados Unidos como por lo que está pasando con la inflación en el Perú. Esperamos que la inflación a final del año esté alrededor de 3% y la tasa de referencia del Banco Central en 7,75, con un país que necesita moverse un poco más rápido. Esto no ayuda, a pesar de que este es un país que no tiene un nivel de deuda alto, entonces el espacio que tiene el Banco Central para, bajando la tasa, fomentar la inversión o fomentar el consumo es difícil. La estadística del primer semestre también es un poquito engañosa, porque si no hubiéramos tenido Quellaveco, la verdad es que la caída en el producto hubiera sido mayor. Y si no hubiera habido este efecto estadístico, no nos olvidemos que hay varias minas que estuvieron paradas al comienzo del año pasado, también hubiera sido mayor. Entonces, hacia finales del año esperamos una recuperación y la pesca que nos ha pegado, ¿no? Evidentemente. Esperamos una recuperación, creemos que vamos a cerrar el año con un crecimiento de alrededor del 1%, pero si nos ponemos a pensar cómo está el Perú versus cómo estábamos hace un año, creo que para todos es evidente que estamos mejor posicionados desde el punto de vista, a pesar de toda la crisis política que se sigue presentando, a pesar de que todavía hay casos de corrupción importantes. Si nos ponemos a pensar en cómo estábamos hace un año, la verdad es que era muy poco alentador el futuro que veíamos. Creemos que hacia adelante vamos a tener cierta recuperación. Lo más preocupante para nosotros es que el crecimiento que estamos viendo está muy enfocado en el sector primario, el sector consumo viene golpeado, y eso es básicamente porque la clase media se ha empobrecido un poco, la pobreza ha subido, el nivel de población vulnerable ha subido. La diferencia entre una persona pobre y una persona vulnerable es de 415 a 600 y pico soles, o sea, no trabaja 3 días y se convierte en pobre. Entonces, hay una porción de la población que es vulnerable, y eso es peligroso, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar consumo? La verdad es que la única forma es que mejore el empleo, y eso se hace a través de inversión. Y eso es lo más difícil. Yo sí estoy viendo ya por lo menos un poco más de optimismo del empresariado, de algunos proyectos empezar a empujarlos y que la inversión empiece a pensar en recuperarse. Y con eso creo que podemos recuperar el nivel de crecimiento sostenible que hoy día tiene el Perú, que es entre 2 y 3%, lamentablemente. Hemos tenido crecimiento potencial de cercano al 6% en la época del gobierno de Alan, files del gobierno de Alan, porque había más inversión, porque la productividad era mejor, porque había menos informalidad, en fin, una serie de factores. Hoy día el crecimiento potencial del Perú está entre 2,5 y 3, y para que eso cambie, evidentemente la inversión tiene que cambiar. Y como decía Roque, los recursos están ahí, las necesidades están ahí, no solo los recursos mineros, ¿no? Los recursos para financiarlo. El sistema financiero está sólido, todavía el mercado de capitales puede financiar proyectos de largo plazo a precios competitivos, y las necesidades en infraestructura también están ahí. Es un tema de confianza, es un tema de que necesitamos señales más claras para recuperar la confianza, y eso se basa en el Estado de Derecho. Entonces, evidentemente, medidas como las que se está tomando con el tema de los peajes no ayudan, ¿no? Si queremos empujar agresivamente la inversión privada, yo creo que tenemos que tener en las APPs un mecanismo importante, pero ¿qué inversionista va a estar dispuesto a
hacer inversiones relevantes si es que las discusiones no son a través del Estado de Derecho. Entonces, eso para mí es fundamental y va a requerir reformas estructurales, ¿no? Entonces, ¿vamos a regresar a crecer 2, 3%? Sí. ¿Es suficiente? De ninguna manera. Si queremos sacar gente de la pobreza, tenemos que crecer por arriba del 5%. La época dorada, 2004-2012, la pobreza se redujo de 58 a 22%. Ahí nos estancamos. Del 2012-13 hasta el 2020 se redujo de 22 a 20, casi nada. Entonces, de verdad, el milagro ese peruano del que hablamos se dio hasta, yo diría, la primera década anterior, 2012 por ahí, y ahí había una intención mucho más clara y mucho más apoyo del Estado en fomentar la inversión privada, ¿no? La inversión privada es 80% de la inversión en el país, es la que genera empleo. Sin duda hay un montón de cosas por mejorar en el modelo económico, pero yo lo que creo es que más que una falla del modelo económico, ha fallado el modelo de redistribución y el que el Estado pueda atender las necesidades de los pobladores. Entonces, si esa es la situación, pensar en un modelo en el que se le da más poder a la parte que no ha podido ejecutar, yo creo que es un peligro importante. Creo también que como el empresariado, el sector privado, se ha alejado un poco de la política, ¿no? Y los espacios que se dejan se llenan por otros actores políticos. Y no digo que tengamos que, desde el sector privado, meternos a ser candidatos a como autoridades o lo que fuera, pero tenemos un rol de ser mucho más vocales, de ser mucho más exigentes, de fiscalizar más, de decir las cosas que están bien, de decir las cosas que están mal, e involucrarnos muchísimo más en temas en los que no nos involucramos. Si yo les pregunto a todos ustedes quién es el ministro de Economía, todos van a saber. Si les pregunto quién es el ministro de Salud, probablemente algunos no, ¿no? Si les pregunto cuál es la ministra de Educación, tampoco. Esos son yo creo que los roles en los que el Estado ha sido pésimo administrador y nosotros como sector privado creo que hemos estado mirando hacia otro lado cuando hemos debido ser mucho más activos y mucho más exigentes. Entonces, el Perú tiene todas las condiciones para crecer mucho más, ¿no? Miren reservas a PBI, miren deuda a PBI, miremos déficit fiscal, miremos la solidez del sistema financiero, las alternativas de financiamiento, la estabilidad de la moneda. Miremos, por otro lado, las necesidades que existen. Está todo ahí. El tema es cómo nos aseguramos de que haya la confianza y el Estado de Derecho y la falta de corrupción o la eliminación de la corrupción que nos permita ejecutar todas las cosas que se han debido ejecutar en el pasado y que en algún momento el sector privado ha dicho, no, acá hay cuerdas separadas, la economía va para un lado, la política va para el otro. El Perú crece cuando los políticos duermen. Yo me acuerdo un comentario que me hizo un cliente chileno hace muchos años, en la época esto era Toledo todavía, y me decían, ustedes son el único país en el mundo donde la aprobación del presidente es igual al crecimiento del PBI. Entonces, yo creo que hay potencial, tenemos la oportunidad y sí creo que como sector privado tenemos que tener un rol mucho más activo, mucho más vocal para sacar estas cosas adelante, ¿no? Roque habla de Safranal, de Michiquillay, hay unos proyectos espectaculares en minería, pero está Chavi, ¿no? Está Majesiguas en el sur, hay una serie de carreteras, infraestructura, puertos, hay miles de necesidades en el país. Ya por el lado del gobierno está el tema de hospitales, por lo menos 7.000 millones de soles de inversión ahí. Creo que hay buenos avances que se han dado, esta creación de este ente de infraestructura va a ayudar a destrabar proyectos, pero se necesita muchísimo más hacia adelante. Cuéntanos un poquito ahora la digitalización, que creo que ha sido importante en el banco y en general hoy día en el mundo empresarial. Sí.
Para que tengan una idea, nosotros en ventanilla, en las agencias del banco, hoy día procesamos 4 o 5 millones de transacciones monetarias al mes. Yape procesa 280 millones de transacciones monetarias al mes, ¿no? Ha sido espectacular. Banca Móvil procesa 45 millones de operaciones monetarias al mes en el aplicativo. Entonces, sin duda la pandemia ha ayudado, pero para poder tener estos canales mucho más económicos y mucho más potentes y mucho más estables, hemos tenido que pasar por un proceso de transformación digital súper importante desde el punto de vista de arquitectura del sistema, desde el punto de vista de la infraestructura, de la flexibilidad, de irnos a la nube, contratar talento, ¿no? El talento ha sido fundamental y ha sido muy difícil de conseguir talento potente, pero lo que nos permite, hoy día, yo diría que la digitalización nos ha permitido habilitar una serie de clientes a los que no podíamos llegar. A través de Yape hemos incluido en el sistema financiero 2,7 millones de peruanos, que nos hubiera sido carísimo o prácticamente imposible que abran una cuenta en una oficina, que le demos su tarjeta Credimás, que interactúen con las ventanillas, porque son normalmente clientes, muchos de ellos con saldos pequeños, entonces no es tan económico de atender. Pero toda esta transformación digital ha tenido un impacto importantísimo en la reducción de nuestros contos transaccionales y nos han permitido poder llegar a clientes que no podíamos llegar antes con una propuesta económica importante. Y lo más relevante de Yape, o una de las cosas más relevantes de Yape, como tiene este tráfico gigantesco, es que la data que genera es súper valiosa. En el Perú la informalidad es altísima, ¿no? En países vecinos, si yo le quiero aprobar un crédito a una persona de bajos recursos, yo sé que un jardinero en Chile te da boleta, entonces tengo el sustento del ingreso. En el Perú eso no ocurre. Y si quieres vender digitalmente, además tienes que ser proactivo enviándole las propuestas. Entonces usamos mucho data y analytics para poder predecir el ingreso de las personas y en función a eso poder hacerles ofertas importantes. Entonces el tema de la transformación digital de data y analytics nos ha permitido desarrollar modelos crediticios que nos permiten atender ese segmento, pero luego está el costo de distribuir los productos. Hoy día en Yape estamos haciendo créditos de 100 soles. La verdad es que no ganamos plata todavía ahí, pero es como que nosotros no estamos pensando en los próximos 2 años, estamos pensando en los próximos 50 años y decimos, oye, la única forma de que tenemos un sistema financiero, ¿no? que va a crecer de acuerdo a lo que crece la economía. Y el Banco de Crédito tiene una participación muy alta, entonces el reto que tenemos de crecimiento es a través del desarrollo ampliando la torta, como decimos nosotros, ¿no? No vamos a pelearnos por tener más participación de mercado, sino tenemos que hacer que la torta crezca y que podamos atender a muchísimos más clientes, tanto desde el punto de vista transaccional como desde el punto de vista crediticio. Y lo otro es darle a los clientes una propuesta pues, sumamente transaccional donde puedan hacer sus pagos de servicios, puedan hacer sus transferencias, puedan hacer todo lo que quieran, cuando y donde quieran. Entonces, el impacto de la digitalización ha sido enorme. Hoy día tenemos 12 millones de clientes y la verdad es que hubiera sido muy, muy difícil si no teníamos una propuesta digital potente. Creo que querías mencionar algo más. ¿Qué debería tener, qué fortaleza debería tener una empresa para afrontar todos estos cambios que hemos venido teniendo en el Perú? A ver, yo creo que hay muchas que son medio obvias, ¿no? Una empresa tiene que ser eficiente, tiene que tener una situación financiera razonable, un nivel de endeudamiento que le permita soportar momentos difíciles, buscar la variabilidad de sus costos. O sea, digamos, desde el punto de vista de salud, tiene que tener inversiones en tecnología, etcétera. Yo te diría que para nosotros lo más relevante tiene que ver mucho con el liderazgo, la cultura y el propósito compartido que tenemos en la organización.
estos últimos 7 años hemos vivido en crisis, pero el banco tiene 135 años y nos hemos comido varias crisis en el pasado. Y de cada crisis hemos salido fortalecidos y creo que el equipo, el talento, la comunicación que ha habido y la cercanía con los equipos para que puedan tangibilizar el objetivo, el propósito del banco de cara a nuestros clientes, al país, a nuestro equipo, ha sido lo que ha movido a la organización y la ha mantenido súper unida, súper conectada, con muchísima comunicación y un liderazgo distinto, ¿no? Es un liderazgo en el que sin duda tienes que dar dirección y priorización, pero luego tienes que ponerte al servicio de los equipos para que los equipos hagan su trabajo. Yo creo que eso ha sido, en nuestro caso fundamental, y este tema del propósito, que nosotros hemos definido nuestro propósito como ser aliados de nuestros clientes, de nuestros equipos y del país en transformar planes en realidad. Una visión bien distinta a algunos años donde decíamos, oye, ¿cuál es la misión y la visión del banco? Yo quiero ser líder en todos los mercados. Hoy día es un propósito más pensado en el cliente, más pensado en el país, más pensado en los colaboradores, que mueve muchísimo a los líderes, que mueve muchísimo al equipo y que además en tiempos difíciles nos permite tangibilizar mucho más el impacto positivo que puede tener el banco en el país. Yo siempre les decía a los equipos, nosotros tenemos un live mensual donde yo converso en esa época Gianfranco, pero luego yo converso con toda la organización y les decía que esto era en la época de la pandemia, ¿no? Que algo que había sido lindo para mí era que hablaba con mis clientes, hablaba con mis amigos, hablaba con gente conocida y se sentían pues frustrados, con miedo, o sea, se les venía el mundo encima, ¿no? Y yo decía, oye, qué suerte tengo yo de estar en una posición de poder ayudar, ¿no? Y no de estar en esa situación tan angustiante. Y eso es algo que el banco lo tomó mucho en su día a día, ¿no? Cómo podemos ayudar a nuestros clientes, cómo podemos tener un rol fundamental en Reactiva, por ejemplo. Hicimos esta campaña de Yo Me Sumo con unas donaciones realmente importantes de 100 millones en su momento. Y todo eso movió a la organización de una manera muy auténtica y con muchísima energía, ¿no? Y de algo que nos sentimos súper orgullosos. Entonces, yo te diría que la resiliencia está sin duda en los activos, en la capacidad financiera, pero todo eso se consigue, se compra, ¿no? Esta cultura, este compromiso, esa mística, ese vivir un propósito, es algo que tienes que construirlo y que mueve una organización y la alinea muchísimo en el día a día, ¿no? Muchísimas gracias, Tato. Bueno, el siguiente expositor, también tan amigo, a quien admiro mucho y aprecio que haya estado también varias veces aquí con nosotros, es Luis Baba Nacao. Él es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Ha sido miembro del directorio de diversas instituciones, incluyendo la Corporación Andina de Fomento, CAF, Banco Exterior de los Andes y España, el Extebandes, Banco de la Nación, entre otros. También ha ejercido la presidencia del directorio de entidades como la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, y el Fondo Nacional del Medio Ambiente, FONAM, entre otros. Actualmente se desempeña como miembro del directorio de empresas vinculadas a los sectores financieros, agroindustria, comercio, servicios y tecnológico. Lucho, nuevamente, mil gracias por aceptar nuestra invitación. En un escenario como el que hemos venido conversando, ¿en qué sería bueno invertir? O sea, ¿qué recomendaciones darías tú? ¿Y qué sectores económicos crees que van a ser los más perjudicados con el fenómeno del Niño que se nos viene, ¿no? Y desde que los bancos centrales empiezan a bajar las tasas de interés, ¿en cuánto tiempo crees que llegarán las tasas de interés a lo que era la prepandemia? No sé si nos puedes dar una explicación. Gracias, Lucho. Bien, es un placer compartir esta noche con ustedes, con Diego, con Roque.
Estamos pues ya en la segunda mitad del año y la mayoría de las empresas ya empezó a planificar, ¿no?, cómo hacer el presupuesto el otro año. Y este sábado tenemos justamente una conferencia sobre cuál es nuestra visión del próximo año, ¿no? Entonces, si me permites, voy a avanzar en el tema y contesto las preguntas, ¿no? Y he hecho una ayuda de memoria de las cosas que contiene la conferencia de este sábado, ¿no? Primero, la mirada del escenario mundial, ¿no? Hemos tenido cosas que no pensamos que iban a suceder, como la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no?, que movió los precios de los granos, la energía, y hemos tenido inflación importante en el mundo, ¿no?, en el Perú también. También esto ha empujado a activar las políticas monetarias, ¿no?, y entonces ha subido la tasa de interés, ¿no?, de una manera apreciable, ¿no?, y es la manera como se combate la inflación, ¿no?, retirando liquidez, aumentando tasas. También tenemos un problema que todavía no está completamente desarrollado en los medios, que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Yo no recuerdo, por ejemplo, que en un país como Uruguay haya faltado agua, ¿no? Agua para la población, ¿no? O que en Panamá el lago que alimenta las esclusas del canal de Panamá esté al 1% de su capacidad, ¿no? Y entonces hoy día el gobierno panameño tiene que decidir entre agua para la población o agua para el canal, ¿no? Yo no me quiero imaginar qué pasaría si no hay agua para el canal, ¿no? Y estamos viendo cómo se incendian los bosques, cómo se derriten los nevados, ¿no? Y creo que este es un tema importante, ¿no?, para mirar el 24, el año 25, el 26. Si ustedes han escuchado al presidente Sedapal hace 2 días, está preocupado, ¿no? Sale más agua de la que ingresa a las reservas, ¿no? Y parecería de que estamos al borde de una crisis de agua potable, ¿no?, que tenemos que valorar, ¿no? No me quiero imaginar qué pasaría un día si empieza, digamos, este racionamiento de agua, ¿no? Buenas noticias, los fletes han bajado, ¿no? Los fletes que subieron 2, 3, 4 veces. En algunos de los casos los fletes están mejores que antes de la pandemia, ¿no? Otra cosa, el precio del trigo y el maíz están cayendo desde marzo, que llegaron a su pico. Qué bueno. Pan, pollo, ¿no? Todavía el precio del petróleo no está cayendo, ¿no? Y los pronósticos son que, al contrario, el próximo año probablemente van a estar en $85 el barril, ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra cosa buena es de que la falta de insumos en general se está normalizando en el mercado, ¿no? Y entonces el precio de los autos usados está cayendo, ¿no?, porque ya el abastecimiento de autos nuevos está llegando a la normalidad, ¿no? Y se supone que el próximo año ya no va a haber colas para comprar un Audi o para comprar un Honda, ¿no? ¿Cómo están los pronósticos de crecimiento económico en el mundo, ¿no?, comparando 22, 23, 24, ¿no? Estados Unidos el año pasado creció 2.1, este año 1.8, ¿no? El próximo año 1, ¿no? Un país que es motor del crecimiento. Europa, que el año pasado creció 3.5, este año va a crecer 0.9, próximo año 1.5, ¿no? O sea, no son muy halagadores las cifras que estoy dando. América Latina y el Caribe, 3.9 el año pasado, este año 1.9, el próximo año 2.2, ¿no? Es el año 24. Y China y la India sí son países que están creciendo de una manera importante. China, por ejemplo, el año pasado creció 3 por su programa de Zero COVID.
este año 5,2, el próximo año 4,5, ¿no? O sea, en general los crecimientos económicos en el mundo no han ido mejorando en el tiempo los pronósticos, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces tenemos que alistarnos para vivir en un ambiente mundial con esas características, ¿no? Ahora, yendo al Perú, ¿no? Viendo el marco de Perú, primero la parte política, parecería de que hay un pacto implícito entre el Ejecutivo y el Legislativo de no agresión, ¿no? Un pacto como que nos quedamos todos hasta el año 26, ¿no? Las protestas se disiparon, ¿no? Ya no hay financiamiento para esa actividad, qué bueno, ¿no? El precio de los minerales, ¿no? Ha estado cayendo, zinc, plata, principalmente hierro. Pero si uno compara los precios prepandemia con hoy día, no obstante las movidas que han habido, el oro ha subido 25% y probablemente va a seguir subiendo. Más adelante vamos a hablar sobre eso. El cobre, si comparamos prepandemia con hoy día, está 33% más alto el precio, ¿no? Qué bueno, ¿no? El azúcar está 52% por encima de la prepandemia, ¿no? Estos 5 ingenios azucareros están con unas utilidades increíbles, ¿no? El maíz ha subido 44%, ¿no? Hay miles de peruanos que siembran maíz, bueno para los productores, malo para los que comemos pollo, ¿no? La harina de pescado ha subido 51% comparando la prepandemia con hoy día, solo que todavía no se inicia la pesca y probablemente no va a ser tan buena como todos esperamos, ¿no? El café ha subido 18% con la prepandemia. El cacao en las últimas semanas ha pegado una subida importantísima, 37%, y el arroz 50%, ¿no? Y estos precios los hemos vivido porque vamos al mercado y vemos qué está pasando, ¿no? La balanza comercial de Perú el año 23 y el año 24 es superavitaria, ¿no? El año pasado la balanza comercial fue 10.000 millones positiva. Este año está calculado en 14.000 millones positivos, superávit. El año 24, 15.650 positivos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y esto nos lleva a pensar de que las reservas, que son 74.000 millones, nunca el país ha tenido unas reservas tan grandes, ¿no? Dan confianza, ¿no? Esa confianza que habla Diego, ¿no? Sobre el tipo de cambio, ¿no? Hace unos días comparamos qué cantidad de depósitos tienen los peruanos en los bancos. Si ustedes suman todos esos depósitos, da más o menos 55.000 millones de dólares, soles convertido a dólares, ¿no? Y el Banco Central tiene 74.000 millones de dólares, ¿no? Entonces nos acordamos en el año 90 en que hubo una comisión que nos reunimos una semana con un economista americano y 3 presidentes de bancos centrales de América Latina para ver si dolarizábamos el Perú, así como lo quiere hacer Milei en Argentina, ¿no? Y al final el presidente no tomó la decisión, ¿no? Se quedó callado en Palacio y todos nos quedamos mirando y ahí quedó, ¿no? Pero hoy día, si todos los peruanos sacan sus soles de los bancos y van a comprar dólares, el Banco Central les puede cambiar todos sus soles a dólares y le quedarían 20.000 millones de dólares al Banco Central. Esa es la gran fortaleza que tiene Perú hoy día, ¿no? Y es algo que nadie entiende. Cuando uno está afuera, no entiende con todos los líos que hay en el Perú por qué el tipo de cambio baja, ¿no? Una cosa media rara, ¿no? Pero sí hay una explicación científica sobre ese tema. Si uno mira cuánto se ha devaluado el sol peruano con respecto al dólar en los últimos 22 años y 8 meses,
6%. 6%, ¿no? Eso quiere decir que era mejor tener soles que dólares, porque la tasa de interés de soles es doble o triple la de dólares, ¿no? Y imagínense ustedes, 22 años, cómo se habrá multiplicado ese dinero, ¿no? El peso chileno en esos 22 años se ha devaluado 62%, o sea, 10 veces más que el sol peruano, siendo Chile un país más estable que Perú, entre comillas. Peso mexicano 80% devaluado, real brasileño 182%, ¿no? Y entonces nuestro pronóstico de tipo de cambio para este año es que es bien difícil esto, ¿no? Pero si hay que dar un número, 3.64, hoy día está en 3.72, y para el próximo año 3.60, o sea, más bajo que lo que acaba este año, ¿no? Y los argumentos son los que les he mostrado con cifras. La inflación, después de un 8.46 que tuvimos hace un año, este año prevemos que vamos a acabar en 4% de inflación y el próximo año probablemente en 3%, ¿no? Que es de la banda mayor que ha fijado el Banco Central de fluctuación. Siempre es bueno tener algo de inflación, ¿no? Y el Banco Central en las últimas décadas ha dicho entre 1 y 3, ¿no? Y estaríamos en la banda de 3. Podría ser que antes de que acabe el año el Banco Central empiece la bajada de tasas de interés. Si ustedes ven la inflación subyacente, o sea, la inflación sin alimentos y energía, ya ha empezado la curva de descenso, ¿no? Entonces es probable que la tasa de interés empiece a bajar de una manera significativa, ¿no? En Estados Unidos probablemente todavía no, ¿no? Quizás haya 1 o 2 subidas más. ¿Cuánto tiempo? A la pregunta que ha hecho José, ¿cuánto tiempo demorará esa bajada? Probablemente en Estados Unidos 2 años, ¿no? Para llegar a los niveles de tasa de referencia del inicio de esta subida, ¿no? En el Perú quizás sea más rápido la bajada de tasas de interés, ojalá para bien de todos, ¿no? El crecimiento económico, se está hablando de 1%, nosotros pensamos que va a ser un poquito menos, la mitad de eso. Este año, probablemente el próximo año 2%, ojalá, ¿no? Podría ser razonable que crezca, ¿no? Principales riesgos para Perú, ¿no? Que hay que tener en cuenta cuando uno proyecta, digamos, su empresa, ¿no? Hay un informe que preparó el Foro Económico Mundial, ¿no? Como ustedes saben, hay una organización donde se reúnen todos los años los principales empresarios del mundo. Esto lo organiza un mecenas europeo, ¿no? Y ellos hacen análisis país por país, ¿no? Y los riesgos que han detectado para Perú, los mayores riesgos son colapso del Estado, ¿no? Y esto lo pronosticaron antes de que suceda lo de Pedro Castillo. O sea, tiene un mérito muy especial. Ellos detectaron algo que nosotros ni por acá nos imaginábamos, ¿no? Y hemos estado a punto de cambiar la historia del país. Qué suerte de que hubo algunas desinteligencias de Castillo y qué suerte que hemos tenido que había inteligencia en gente que estaba trabajando cómo hacer que pise el palito, ¿no? Y justo sucedió todo coordinado y por primera vez en la historia del país el sector público funcionó, ¿no? Como un reloj, ¿no? Se adelantó la fecha de votación, se capturó todo funcionó, ¿no? Qué bueno. Sí creo que debemos estar preparados para un estancamiento económico prolongado, ¿no? Antes crecíamos al 6, después crecíamos al 3, ahora estamos creciendo al 0.1, ¿no? %,
creo que esto tenemos que acostumbrarnos a crecer 2 años o 3 años a esa velocidad, ¿no? Como dice Diego, en el Perú todos los años salen 375.000 jóvenes al mundo laboral. Para dar empleo a esos 375.000 se necesita mínimo 4% de crecimiento económico. Y si crecemos al 2, al 1, ya verán ustedes cómo va a ser ese tema en el país, ¿no? Otro tema es la crisis del empleo y los medios de subsistencia, ¿no? Cada vez hay más pobreza, ¿no? Cada vez hay más desempleo, lo cual dice que hay cada vez más informalidad, porque el peruano se la busca de todos lados, ¿no? También hay un daño al medio ambiente, sí, creo que sigue el daño al medio ambiente, ¿no? Yo acabo de ver el caso de Costa de Marfil. En Costa de Marfil hay 2 millones de habitantes y 920.000 se dedican a la plantación de cacao. Costa de Marfil es el 40% responsable de la producción del cacao mundial, 40%, ¿no? Y ellos han talado bosques para sembrar cacao, ¿no? Y hoy día estamos viendo la degradación de esos cultivos y cómo están abandonando los cultivos, están talando bosques para hacer nuevos cultivos en nuevas áreas, ¿no? El pronóstico de aquí a 20 años para el África es que no va a ser posible cultivar el cacao en el África, ¿no? Así están los pronósticos de los científicos, ¿no? Y eso dice mucho sobre el daño al medio ambiente, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con otro tema que es el riesgo mayor, creo yo, que es la proliferación de la actividad económica ilícita, ¿no? Narcotráfico, la tala de árboles, la minería informal, ¿no? Creo que ahí hay un tema bien importante que lo hemos visto reflejado cuando en la primera toma de Lima, ¿no? Vino financiada probablemente por estos grupos, ¿no? Ya estos grupos tienen poder político, ¿no? Y tienen poder económico, ¿no? Y pueden financiar cualquier cosa, ¿no? Y hemos visto en Ecuador hace unos días, ¿no? ¿Qué pasa con un candidato, ¿no? Y esto es un tema que hay que tratar, ¿no? Hay que tratar. Me preguntaba José, en una coyuntura como esta, ¿en qué es bueno invertir, ¿no? Y creo que aquí tienen una oportunidad. Si mueren pobres ya es por la culpa de ustedes, ya sé. Bien, no todos los años se presenta una oportunidad como esta, ¿no? Hay inflación importante, los bancos centrales suben las tasas de interés. Cuando suben las tasas de interés, principalmente la FED, la gente corre a comprar dólares porque el dólar se fortalece y las demás monedas se devalúan. Cuando sube la tasa de interés como ha subido, toda la renta fija, papeles comerciales, notas y bonos, bajan de precio, porque la rentabilidad de los bonos antiguos están a tasa antigua baja y tienen que competir contra los bonos nuevos con tasas altas, como las que dicta la FED. Y entonces la manera como igualar la renta de ambas es mediante el precio del bono. Y entonces hemos visto que el precio de los bonos cae. ¿Qué pasa cuando sucede lo contrario? Cuando ahora van a comenzar a bajar las tasas de interés, va a suceder todo lo contrario. Así que si ustedes compran bonos, no solamente van a ganar una buena tasa, sino además el precio del bono va a subir en el mercado secundario, ¿no? Capaz Diego puede explicar mejor este tema, ¿no? Que maneja las finanzas. También hay que mirar el oro, ¿no? Cuando el dólar se debilita, porque cuando bajen las tasas de interés, el dólar se va a debilitar, y entonces las otras monedas van a recuperar parte de su valor.
Yo el año pasado fui a Europa y el cambio estaba en 1.30, el euro. Hoy día está 1.1. ¿Por qué? Porque las tasas de interés subieron, la FED subió la tasa de interés. ¿Qué va a pasar cuando suceda lo contrario? ¿No? Así que hay 3 datos interesantes. Si quieren morir pobres, ya saben, ¿no? Gracias. La verdad que brillantes exposiciones de los 3. Y vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Cómo esperarías que la descentralización pueda tener éxito con los niveles de corrupción de los gobiernos regionales y municipalidades, además de la incapacidad técnica de los funcionarios públicos? No le echaría solamente la culpa a los gobiernos regionales, ¿no? La corrupción a nivel nacional, porque la verdad es que parte de la suerte que hemos tenido, como ha dicho Lucho Babanacao, de que cometiera errores, es parte de la corrupción. Y eso no tiene nada que ver con los gobiernos regionales. La corrupción es un problema muy serio. Pero en el caso de las regiones es corrupción con más incapacidad todavía. Lamentablemente no tienen capacidad para invertir, para gastar. La informalidad. Yo les voy a contar una anécdota que ustedes dirán que es un exceso de mi parte. En mi otra vida, yo soy juez de caballos peruano de paso hace 40 años. Y me gusta ir a las provincias. No me gusta ir a los sitios así de los concursos bacanes. Me gusta ir al Perú profundo, como dicen. Bueno, cada vez que voy a Cajamarca, por ejemplo, las municipalidades auspician los concursos. ¿Y cómo entregan los premios la municipalidad? En efectivo. No he visto que firmen un papel. Las provincias, su presupuesto lo vuelven en cash y, por ejemplo, financian un concurso de caballo de paso, gana el campeón de campeones, le dan un sobrecito. Bueno, yo no sé, a mí me gusta la afición, creo que es una cosa muy linda del Perú, pero no me parece que sea pues lo más adecuado como inversión, cuando en esos mismos pueblos falta agua, desagüe, conectividad digital, y en la pandemia, por supuesto, yo fui a Combayo, ustedes no sabrán dónde queda Combayo, queda como a hora y media de Cajamarca, y trato de prender mi teléfono celular y no había señal. Y le pregunto al alcalde, ¿y cómo estudiaron estos niños? Yo supongo que a ustedes su corazón también se les hace una pasa como a mí. Esos niños tenían que subir a la punta del cerro con el teléfono celular de la familia para poder, entre todos, tomar el dictado de clases. Bueno, la verdad es que la ineptitud de los gobiernos regionales es terrible. Y por supuesto, eso tiene que ver con el canon minero, porque muchos dicen pues que San Marcos, que es la provincia donde está Antamina, es el lugar más rico del Perú. Y es miserable, miserable, una cosa tremenda. ¿Y cómo hacemos para que esa descentralización mal hecha, porque muchos de ustedes seguramente fueron al colegio y les dijeron que habían 24 departamentos y un día despertaron y habían 24 regiones? ¿Qué regionalización es esa? Cuando el sabio Javier Pulgar Vidal, el tío del que fue ministro, el tío, hablaba de las 6 regiones transversales. Eso hubiese sido una mejor descentralización, eso hubiese contribuido a capacitar a gente que pudiera realmente manejar sus regiones. Esa descentralización tiene que repensarse, esa distribución del canon tiene que repensarse, no puede continuar en lo que estamos. Es decir, regreso a Cajamarca, el señor Gregorio Santos está purgando cárcel, porque es un hombre que robó abiertamente.
Y dicen pues que es uno de los departamentos más pobres del Perú. Yo me pregunto, ¿qué hacemos con respecto a eso? No nos olvidemos, entre la informalidad de dar premios en los concursos de caballo de paso en efectivo, la corrupción que hay, el mal manejo que hay, la verdad es que es muy difícil ver cómo hacemos para que en el Perú haya mejores gobiernos regionales. Yo tengo la impresión de que hay que repensar la descentralización. Pero eso, si me permiten 2 minutos, porque había apuntado otras cosas que creo que es importante mencionar sobre la industria minera. Yo no era consciente de que Codelco en Chile representaba en algún momento, hace algunos años, el 75% de la producción de cobre de Chile. Hoy día representa el 25%. Hoy día Codelco es una de las empresas más endeudadas del mundo en minería. Y si es que no hacen algo, llegará a los 35.000 millones de dólares de deuda. Esa es la proyección. Creo que eso va a contribuir a que pensemos y repensemos, por supuesto, esto de las empresas públicas, que ya en muchos países ya pasó de moda, pero que en un país admirado como Chile, pues tenemos que recapacitar qué cosa es lo que ha pasado. Y eso, junto con lo que ha pasado en Ecuador, con lo que ha pasado en Argentina, debería llevarnos a pensar que en el Perú tenemos que trabajar en el sentido de ser mucho más realistas. A mí me parece que una de las cosas que Milei dice que más me impacta es que, y lo dice con fuerza, el Estado no produce nada. El Estado no produce nada. Y eso hay que taladrárselo en la cabeza de todos los peruanos. Creo que lo que tenemos que hacer es promover pues mucho más iniciativa privada. El 80% de la inversión es inversión privada en el Perú, 20% es inversión pública. Y de ese 80% de inversión privada, 80% es inversión nacional de peruanos. Nosotros somos los que debemos ser respetados en nuestras inversiones. 20% es inversión extranjera, que viene con nuevas tecnologías, con nuevos procesos, que hay que promoverla. Pero somos nosotros, los peruanos, que nos recurseamos en el sector privado, los que tenemos que ser respetados en nuestro país. Muchísimas gracias, Roque. Y aprovechando tu intervención, aquí nuestro amigo Eric del Águila pregunta: ¿qué apoyo necesita la industria minera de parte del gobierno? Y desde el Congreso, ¿qué podrían hacer para fortalecer justamente la industria minera? No necesitamos de más leyes. El Perú tiene demasiadas leyes. Ojalá que el Congreso no se meta. Ojalá que lo que hagan es reducir leyes, reducir organismos, es decir, de fiscalización, no para que haya contaminación, no para que haya corrupción, no, para simplificar las cosas. Cuando las cosas están trabadas, eso promueve la corrupción, porque la gente honorable tiene que cumplir todas las reglas. Los otros le dan vuelta pues a la ley rápidamente. Así que creer que tener más fiscalización innecesaria, por supuesto, la necesaria hay que tenerla, pero tener más instituciones fiscalizando que las que realmente se necesitan, lo único que hace es entrabar las inversiones y, por supuesto, promover que aquellos que le van a sacar la vuelta lo van a hacer. En Canadá, un permiso de exploración toma 3 semanas. En el Perú toma 1 año y medio. ¿Así vamos a desarrollar la industria minera? Bien difícil, ¿no? Yo creo que lejos de pedirle, por supuesto el Ejecutivo puede agilizar. Más leyes no necesitamos. Muchas gracias.
Y ya que estamos hablando contigo, Roque, aquí Claudia Suárez también te hace otra pregunta. Hay muchas empresas de exploración minera que se han retirado producto de las condiciones antimineras. ¿Cómo cree usted que se puede impulsar esta etapa inicial, muy importante para el futuro de la minería, para el crecimiento del Perú? No hay otra manera que con el diálogo. Es evidente que cuando uno llega a una de estas zonas alejadas, zonas rurales, zonas altoandinas, tenemos que dialogar. Y seguramente algunos, un poco en broma, un poco en serio, dice que en vez de mandar por delante a los geólogos, ahora tenemos que mandar sociólogos, antropólogos. Sí, también es cierto. Pero yo creo que el diálogo con la gente es fundamental. Lamentablemente, el Estado no acompaña, porque al Estado no lo respeta nadie en las zonas rurales. A la hora que va un ministro o qué sé yo, una autoridad, y le preguntan pues las comunidades, ¿y quién es usted? No, yo vengo del ministerio de tal. No, yo quiero hablar con la empresa minera. Entonces, ahí lo que creo yo es que el diálogo es indispensable y donde tenemos que convencer, y por supuesto, en el largo plazo, la educación, ¿no? La educación que es penosa, porque así como hay la responsabilidad de las empresas de sacar los proyectos adelante, del Estado, de no complicar las cosas, también está la responsabilidad de las comunidades en entender lo difícil que es hacer empresa privada en el Perú, y no en Miraflores y San Isidro, sino en la punta del cerro. Entonces, también la educación ayudaría muchísimo para que esa gente pudiera entender. Creo yo que es fundamental que nuestra gente, y eso es política de Buenaventura, por supuesto, hablen quechua. Hablen quechua. No hay derecho que vayamos a zonas quechuahablantes o aymarahablantes y no llevemos gente que habla su idioma, porque pueden hablar castellano, pero piensan en quechua y piensan en aymara. Ahí sí, seamos un poco más inclusivos. Ahí sí entiendo la palabra inclusivo. Hablemos su idioma, hablemos su idioma. Gracias. Gracias, Roque. Aquí tenemos una pregunta también de mi amigo Eric del Águila para Diego. La digitalización también ha incrementado los fraudes cibernéticos. ¿Qué comentario podrías dar al respecto? Sí, sin duda ha habido un incremento en la actividad de fraude. La verdad es que el fraude es un problema permanente, pero creemos que lo tenemos relativamente identificado, relativamente controlado, tenemos esquemas de monitoreo, tenemos la mejor tecnología para identificar los fraudes, y un tema fundamental es la educación a nuestros clientes, ¿no? O sea, el tema del phishing, el no conectarse a sitios que no son seguros, pero desde el punto de vista del banco tenemos, y en general en Credit Corp, tenemos una política muy potente y muy bien articulada de todo lo que son mecanismos de ciberseguridad que implican herramientas, que implica tecnología, que implica talento, que implica alianzas con terceros. Pero es algo que con lo que hay que vivir. El fraude es parte del negocio. Para nosotros lo fundamental son dos cosas. Una, cuidar los recursos de nuestros clientes y al mismo nivel cuidar la información de nuestros clientes. Eso es lo que nos tiene muchísimo más obsesionados, ¿no? Obsesionados en el tema de cuáles son los riesgos a cubrir. Entonces sí, y cuando venga la inteligencia artificial seguramente van a haber métodos de fraude más avanzados y más sofisticados, y la idea es estar permanentemente invirtiendo en las mejores soluciones para poder gestionarlo adecuadamente. Y continuando contigo también, ¿cuáles son las inversiones que está haciendo el banco de crédito en este caso, y cómo ves todo lo que es obras por impuestos? A ver, nosotros la verdad es que en la medida que los resultados nos sigan acompañando,
nosotros, como les decía, ¿no? Nosotros tenemos 135 años en el Perú y queremos estar 135 años más y trabajamos nuestras inversiones pensando en el largo plazo. Más o menos el nivel de inversiones que hace el banco al año es entre 500 y 800 millones de soles, mucho enfocado en tecnología, en ciberseguridad, en procesadores, en migración a la nube, en fin, mucho de tecnología, pero también estamos invirtiendo, tenemos un plan muy agresivo de invertir $100 millones en la remodelación de las agencias. Ya hemos remodelado como 40 agencias en Lima y la idea es invertir en la remodelación de todo nuestro parque. Entonces no estamos parando las inversiones, más bien estamos acelerando en algunos casos algunos temas que creemos críticos, y en el caso de obras por impuestos, nosotros hemos hecho en el pasado alrededor de 1.000 millones de soles de obras por impuestos. Y de verdad no es un tema fácil, no es que tú haces una obra y lo cambias por el certificado y vas y deduces el impuesto. Hacer obras por impuestos cuesta, es un tema complejo, hay que administrar la obra, esos gastos no se retribuyen, entonces, y asegurarte que la contraparte es buena y que no tienes una parte corrupta al frente y que no se te atrasa la obra y que tú empieces Nosotros hemos tenido obras en algún momento que las habíamos terminado en el año 2013 y estábamos en el año 2020 y no nos daban los certificados de avance de cierre de las obras. Entonces, tuvimos muchos problemas y en un momento nos retiramos. Nos retiramos porque dijimos vamos a ordenar el portafolio y ya volveremos. Y yo sí creo, como decía Roque, la capacidad de gestión de los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, ¿no? Los gobiernos locales, muchas veces es muy pobre, ¿no? Entonces, hemos recientemente comprometido el regresar a obras por impuestos con un compromiso de hacer 500 millones de soles en obras por impuestos, muy focalizado en el tema de educación, que también lo mencionaba Roque como un pilar fundamental de largo plazo, y creo que esto forma parte de la estrategia de sostenibilidad del banco, de dónde enfocar los esfuerzos. Vamos a destinar mayoritariamente estos esfuerzos para educación, infraestructura educativa, y ojalá podamos hacer la mayoría en provincias. Muchas gracias. Un comentario y después tengo unas preguntas también para Lucho. Justo hace poco estuve en la subasta del Mali y mi amigo Armando Andrade mencionó algo interesante que decía cómo los empresarios estamos muchas veces divorciados o separados de la política, y sin embargo en el Perú hoy se está construyendo el puerto más grande de Latinoamérica, Chancay. Hoy se está construyendo el aeropuerto más grande de Latinoamérica, que es el Jorge Chávez. Hoy el Perú tiene la moneda más sólida de la región. Hoy somos número 1 en gastronomía. Hoy somos, creo que, el tercer o cuarto país agroexportador. Y todo eso, como bien dijo Roque, es el sector privado el que invierte, ¿no? Y aquí tengo una pregunta justamente para Lucho. ¿Cómo ves el impacto del puerto de Chancay o del aeropuerto Jorge Chávez en la economía del Perú? ¿Cómo nos va a impactar? Bueno, este es un proyecto de primer mundo, 15 muelles, donde van a poder acoderar barcos de 300.000 toneladas. Va a ser el hub de puertos de América del Sur, ¿no? Y aquí se van a hacer los transbordos, ¿no? Y si ustedes ven el área, hay un túnel que conecta el puerto con la zona de almacenaje, hay 800 hectáreas para almacenar los contenedores y la carga, y probablemente la carga que viene de la China va a caer en el puerto de Chancay y de aquí se va a distribuir a otros puertos, ¿no? Me parece que es una cosa espectacular. En noviembre va a venir el presidente chino, Xi Jinping, a inaugurar el puerto, ¿no? Lo cual va a ser un acontecimiento súper interesante,
y hay como 200 empresas chinas trabajando en el Perú, ¿no? O sea, China es un socio estratégico importante, no solamente para Perú, sino para América Latina, ¿no? Y creo que va a ser uno de los acontecimientos mejores del país, ¿no? No sé qué va a pasar con la Panamericana, que ya está congestionada, no sé qué va a pasar ahí, seguramente hay que hacer algo, alguna obra complementaria para que el flujo de la carga pueda transitar de una manera conveniente, ¿no? Quería aprovechar también, si me permiten, hablar algo sobre la pregunta esta que se hizo al comienzo, ¿no? ¿Qué cosa es importante para los empresarios hoy día, ¿no? Y si ustedes revisan la historia de la humanidad, siempre hay un elemento clave que da poder y éxito, ¿no? Por ejemplo, durante miles de años transitamos la era de la agricultura, y en esa era el elemento clave de éxito era la tierra. El que tenía más tierras de mejor calidad era el hombre poderoso y exitoso, ¿no? Y entonces la gente guerreaba con el vecino para ser más exitoso y poderoso, ¿no? Después alguien inventó la máquina a vapor y apareció la era industrial. Y en esa era el elemento clave cambió de tierra a máquinas. El que tenía más máquinas de mejor calidad era el hombre poderoso y exitoso. Después alguien inventó la computadora y cambiamos a la era de la información, ¿no? Durante años hemos estado en esa era donde el que manejaba información y conocimiento era el hombre poderoso y exitoso, ¿no? Y últimamente está cambiando el elemento clave de éxito, ¿no? Y hay algo que se llama innovación y creatividad, ¿no? Y parecería que ese es el elemento hoy día clave de éxito, ¿no? Yape, como dice Diego, es un subproducto de eso. Yo acabo de estar hace unas semanas en Nueva York y me contaron lo siguiente, ¿no? En Nueva York hay taxistas, carros pintados de amarillo, con su taxímetro. Dicen que la placa valía $1 millón. O sea, para ser taxista tenía que tener una placa, el número de placas es limitado, es un monopolio, un oligopolio, $1 millón. Hasta que apareció Uber. Y para ser taxista afiliado a Uber no se necesita tener placa. ¿Se dan cuenta de lo que les digo, no? Un negocio puede ser exitoso y con la creatividad y la innovación después cambia la historia, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. Yape, por ejemplo, es un ejemplo extraordinario de cómo se puede afiliar gente, ¿no? Y llegar a ese número de millones de transacciones, ¿no? Y entiendo que Yape hoy día está exportando la tecnología a Chile, no sé a dónde. A Bolivia, a Chile, ¿no? Y creo que eso nos indica de que no solamente hay que vender más y que el cliente esté satisfecho y que el cliente además hable de lo satisfecho que está, ¿no? Sino además hay que agregarle innovación y creatividad a nuestras actividades, ¿no? Y una última pregunta. Para ti, tanto, ¿qué opinión o cuál sería tu opinión acerca de la reforma del sistema de pensiones? ¿Cuál es el futuro para la sociedad peruana? Uy. No, sin duda, sí, yo creo que el beneficio que ha traído el sistema de pensiones a la economía peruana es gigantesco. Le ha dado ahorro de largo plazo al Perú y le ha dado capacidad de financiar proyectos enormes a plazos larguísimos. El ducto de Camisea lo financiamos, me parece que a 25 años, cosas que eran imposibles hacer en el Perú, ¿no? Y además permitió el desarrollo de un mercado de deuda soberana
en moneda local, que tiene que ver sin duda con las fortalezas de la economía peruana que las han mencionado acá, ¿no? Nivel de reservas, deuda PBI, déficit fiscal, nivel de endeudamiento del sector privado bajo, etcétera, pero además un mercado de deuda soberana peruana en soles a plazos larguísimos, y eso ha generado un beneficio gigantesco. Sin duda ha sido un sector que ha cometido, creo que, algunos errores de comunicación, de posicionamiento, y para nadie es secreto que no era digamos, el sector más querido. Y sí se hizo, creo que, mucho daño en el exceso de liberación de fondos que ha habido en el lado de las AFP, 90.000 millones de soles más o menos, y eso hizo que haya que vender portafolios afuera, que haya que reducir la exposición de las AFPs y que el apetito por deuda soberana peruana en su momento se reduzca y la tenencia de bonos peruanos del gobierno en soles también se reduzca de niveles de 50 y tantos a niveles de 39, que es lo que se veía. Ha habido una emisión reciente, pero claro, no en la gestión de Castillo, ha habido una emisión reciente súper exitosa, y eso es clave. Entonces, lo que tenemos que tener 100% es una reforma que asegure la sostenibilidad del sistema. O sea, lo que no podemos pensar es un país que no tenga un plan de pensiones público-privado mixto y que el día de mañana todo esto tenga que ser financiado con gasto corriente. Entonces, todo lo que sea en beneficio de los afiliados y que permita la sostenibilidad del sistema, creo que son cambios que tienen que hacerse, y la reforma, por lo menos lo que se ha planteado, creo que es algo bastante razonable y debiera resolverse en el corto plazo. Y eso va a ayudar a probablemente que vuelva a presentarse oportunidades en el mercado de capitales, que vuelva a haber un mercado de deuda importante para las empresas para que puedan financiar sus proyectos a plazos muchísimo más largos, y que además exista ahorro de largo plazo en el país. Un país que no tiene ahorro de largo plazo empieza a tener problemas en el financiamiento de sus hipotecarios, en el financiamiento de sus proyectos, las tasas de descuento suben, entonces los proyectos se hacen menos viables, en fin. Entonces, una reforma es absolutamente clave, y creo que en los términos que se está planteando, la verdad es que es bastante razonable, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pido un gran aplauso para los tres brillantes expositores que hemos tenido hoy día. La verdad que espectacular.